San Agustín de Hipona. Agustín de Hipona murió en el año 430, probablemente el día 28 de agosto a la edad de 75 años, luego de haber sido nombrado obispo y patrón del clero regular. Una de las primeras cuestiones que le preocupó fue la causa del mal en las acciones de los hombres. Esa pregunta le llevó al maniqueísmo, secta cristiana caracterizada por una posición dualista que conformaba de manera radical el bien y el mal, el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Agustín fue progresivamente desilusionándose con dicha doctrina, pues se basaba en una idea muy simplista de la naturaleza del hombre y de su conducta. Para Agustín no hay rivalidad entre fe y razón, pues la razón lleva al ser humano siempre a la fe. Una vez que la tiene, la razón debe usarse para profundizar en la fe. Es así como debemos entender la sentencia agustiniana: entiende para creer, cree para entender. Por lo tanto, razón y fe se complementan. Santo Tomás de Aquino fue un sacerdote y teólogo de la Orden Dominicana del Catolicismo Romano. Es reconocido como uno de los más grandes filósofos de la tradición escolástica, definida como un movimiento teórico que denominó gran parte de la Edad Media. El pensamiento filósofo de Aquino es uno de los más influyentes de la teurgia cristiana, especialmente en la Iglesia Católica Romana. En otras cosas, Aquino sostenía que para el ser humano era imposible adquirir cualquier conocimiento verdadero sin ayuda de Dios, ya que este último quien tenía el poder de transformar el intelecto en acto. René Descartes nació en 1596 en Loide, en el seno de una familia acomodada de comerciantes y abogados. Descartes se formó en artes liberales, literatura y lenguas clásicas, histórica y retórica, aunque sobre todo obtuvo una educación en teología y filosofía escolásticas, disciplinas que incluían también matemáticas y física de corte aristotélico. La filosofía de Descartes se basa en la aceptación de ciertas verdades esenciales, no derivadas de la experiencia, y en la búsqueda de un sistema de pensamiento filosófico basado en estas verdades a priori y elaborado con ayuda del método del razonamiento que Descartes denominaba duda metódica. John Locke. John Locke nació cerca de Bristol el 26 de agosto de 1632 en el seno de una familia de pequeños nobles rurales y falleció en 1704. Se educó en la Universidad de Oxford. También se interesó por la medicina y la política, en el cual comenzó a militar desde los 35 años. John Locke afirma que el ser humano es malo por naturaleza, por lo que las leyes son esenciales para mantener la paz del Estado. Para el filósofo, la aplicación de la ley exige un castigo a los interiores de la misma, y como consecuencia son objetos del rechazo social y aislamiento. Immanuel Kant. Immanuel Kant fue filósofo alemán en el siglo XVIII, cuyo trabajo ha sido fundamental para el desarrollo de la filosofía moderna. Kant propuso una crítica de la razón pura en la que argumentaba que el entendimiento humano estaba limitado a la experiencia, que el conocimiento verdadero es aquel que se basa en la experiencia. Esta idea se conoce como el criticismo kantiano. Kant también desarrolló la teoría de la ilusión trascendental, que es la idea de que el hombre tiene una tendencia a percibir el mundo de una manera distorsionada. Kant creía que la única manera de llegar a un verdadero conocimiento era a través de la razón y que la religión y la metafísica eran más ilusiones. Friedrich Hegel fue famoso y célebre hasta su muerte, ocurrida el 14 de noviembre de 1831 por causa de la epidemia de cólera. La filosofía de Hegel recibe el nombre de idealismo absoluto y se caracteriza por ser una reflexión sobre la realidad globalmente considerada, a la que le da el nombre de absoluto, entendida como idea, naturaleza y espíritu, que se desarrolla en el tiempo en un proceso que denomina dialecto. La filosofía de Hegel se desarrolla con plena coherencia desde el momento en el que se admite que lo verdadero es el todo, y que el todo, lo absoluto, el resultado, esto es devenir.
Friedrich Nietzsche nació el 15 de octubre de 1844 en Reucken, localidad por aquel entonces prusiana que forma parte de Alemania en la actualidad, siendo el primogénito de 3 hermanos, hijo del pastor luterano Karl Lögin y Franziska Horrer. La filosofía de Nietzsche es el voluntarismo, contrapone la razón de la voluntad, considera que la fuerza motriz universal de desarrollo es la lucha por la existencia, que se convierte en voluntad de poder. Frente a la teoría científica del progreso, presenta el mito sobre el eterno retorno de todas las cosas. Falleció el 25 de agosto de 1900 debido a la neumonía. Martin Heidegger nació el 26 de septiembre de 1889. Los primeros trabajos de Heidegger se preocuparon por la naturaleza del ser y la relación entre los humanos y la tecnología. Argumentó que la tecnología no solo era un medio para un fin, sino una forma de vida que tenía un profundo impacto en la forma en la que pensamos y experimentamos el mundo. Sostenía que el individuo está en peligro de ser sumergido en el mundo de los objetos, la rutina diaria y en el convencional y superficial comportamiento de la multitud. El sentimiento de temor lleva al individuo a una confrontación con la muerte y el último sinsentido de la vida, aunque solo por este enfrentamiento puede adquirirse un auténtico sentido del ser y de la libertad. La idea del sinsentido de la existencia humana lo hizo ser considerado como parte de la corriente existencialista precursora en gran medida de las ideas de filósofos como Jean Paul. Gabriel Marcel, filósofo francés de origen judío, uno de los mayores representantes de la corriente del existencialismo cristiano, que se desarrolló paralelamente al existencialismo ateo de Jean-Paul Sartre. Se convirtió al catolicismo en 1929 y fue profesor de la École Normale Supérieure de París y en varios institutos franceses de otros países. Además de su obra filosófica, hay que mencionar su actividad como crítico teatral para las novelas literarias. En su pensamiento se hace sentir la doble influencia de Henry Bergson y del pensamiento idealista angloamericano, sobre todo por lo que se refiere a la enseñanza ética y religiosa de Francis Herbert Bradley. Defendió el primado de la filosofía del conocimiento y afirmó que la metafísica no debe degradar el misterio ontológico a problema, sino reconocerlo como tal. Jean-Paul Sartre, filósofo y escritor francés, precoz lector de clásicos franceses. En 1915 ingresó en el Liceo Henri IV de París y conoció a Paul Nizan, con quien inició una estrecha amistad. Al año siguiente, el segundo matrimonio de su madre, considerado por Paul-Jean Sartre como una traición, lo obligó a trasladarse a La Rochelle. Hasta 1920 no regresó a París. En 1924 inició sus estudios universitarios en la École Normale Supérieure, donde conoció a Simone de Beauvoir, con quien estableció una relación que duraría toda su vida. El pensamiento filosófico de Sartre sentó las bases de una nueva corriente, la humanista existencial, y su postura basada en la responsabilidad del ser humano por encima de sus actos, el autoconocimiento y su famosa idea de pienso, luego soy, marcarían un antes y un después en la literatura existencialista mundial. Barón de Montesquieu, pensador francés perteneciente a una familia de la nobleza de toga. Montesquieu siguió la tradición familiar al estudiar Derecho y hacerse consejero del Parlamento de Burdeos, que presidió de 1716 a 1727. El pensamiento de Montesquieu debe enmarcarse en el espíritu crítico de la Ilustración francesa, con el que compartió los principios de tolerancia religiosa, aspiración a la libertad y de denuncia a las viejas instituciones inhumanas como la tortura o la esclavitud. Pero Montesquieu se alejó del racionalismo abstracto y del método deductivo de otros filósofos ilustrados para buscar un conocimiento más concreto, empírico, relativista y escéptico. Jean-Jacques Rousseau, filósofo, pedagogo, músico, botánico y escritor conocido por su trabajo en la filosofía de la educación. Su pensamiento marcó el final de la Ilustración europea e impulsó el pensamiento político y ético. Sus ideas fueron adoptadas por muchos movimientos políticos, aunque ganó prestigio como escritor y compositor de la treintena. Fueron sus obras más tardías, El contrato social y Emilio, las que le dieron mayor conocimiento.
La filosofía general de Rousseau está centrada en que el hombre es bueno por naturaleza, pero la sociedad lo esclaviza y corrompe. El hombre natural es un ser humano libre, motivado por conservar su bienestar y limitado por la piedad. Nicolás Maquiavelo fue un diplomático, filósofo y político y escritor italiano del Renacimiento. Asimismo, el autor es considerado el padre de la ciencia política moderna. Entre sus obras más representativas se encuentra El Príncipe, la cual es una de las primeras del carácter político de la modernidad. Para Maquiavelo, el Estado es un poder terrenal puro y autónomo. Con este paso, la filosofía política se hace autónoma y el Estado nace entendido como una entidad política secular, no subordinada ni a Dios ni a ninguna otra autoridad superior. Auguste Comte, pensador francés, fundador del positivismo y de la sociología. Con la publicación de su curso de filosofía positiva, 1830-1842, Auguste Comte apadrinó un nuevo movimiento cultural del que sería considerado iniciador y máximo representante, el positivismo. La filosofía positivista de Comte sostiene la idea de que para llegar a comprender realmente a la sociedad, los únicos datos válidos provienen de los sentidos y del análisis lógico de esos datos. La sociedad, asegura, actúa según las leyes, al igual que el mundo físico de las ciencias naturales. Karl Marx, pensador socialista y activista revolucionario de origen alemán. Raramente la obra de un filósofo ha tenido tantas vastas y tangibles consecuencias históricas como las de Karl Marx. Desde la Revolución Rusa de 1917 hasta la caída del muro de Berlín en 1989, la mitad de la humanidad vivió bajo regímenes políticos que se declararon herederos de su pensamiento. Marx creó la teoría del comunismo científico en oposición a las diversas teorías, hasta entonces existentes, del socialismo utópico. Todos los aspectos de la doctrina de Marx están relacionados entre sí, interna e indisolublemente. La doctrina de Marx es omnipotente porque es exacta. Friedrich Engels, pensador y dirigente socialista alemán. Nació en una familia acomodada, conservadora y religiosa, propietario de fábricas textiles. Sin embargo, desde su paso por la Universidad de Berlín 1841 a 1842, se interesó por los movimientos revolucionarios de la época. Engels comprueba categóricamente que el marxismo es una concepción científica revolucionaria del orbe. Asimismo, hace una crítica a las doctrinas del socialismo utópico y explica la forma en que el materialismo histórico y la teoría de plusvalía convirtieron el socialismo en una ciencia.